El SENA presenta. Paso a paso, un espacio para el conocimiento. Dentro de los factores de riesgo ocupacionales a los cuales se exponen los trabajadores durante su jornada laboral, consideraremos en este video los factores de riesgo de tipo eléctrico. Estos factores son productores de condiciones inseguras en los ambientes laborales y domésticos. Hola amigos, en esta investigación que desarrollamos en el SENA, nos concentraremos hoy en determinar cuáles son las posibilidades de sufrir un choque eléctrico y los efectos que éste desencadena en el organismo humano. Además, conocer algunas de las medidas de seguridad que se deben implantar en los sistemas eléctricos instalados. Argos, en contacto. Para ampliar los conocimientos de este curso sobre salud ocupacional, pueden consultar la cartilla sobre este tema y visitar nuestra página web. La energía que nosotros utilizamos en la empresa o en nuestros hogares ha tenido todo un proceso para que con solo encender un interruptor la tengamos a nuestro servicio. Existen muchas maneras de generar energía. Sin embargo, las más comunes son las centrales hidroeléctricas y las baterías. En las centrales hidroeléctricas, esta energía es generada por enormes caídas de agua construidas por el hombre. La fuerza del agua al caer se transforma en energía eléctrica a través de inmensas turbinas. Pero ¿cómo hace esta energía para ser transportada hasta nuestras empresas o a nuestras casas? Para la transmisión o transporte de esta energía se construyen líneas de transmisión de alto voltaje. Esta energía a través de las líneas de transmisión hace grandes recorridos hasta llegar a las subestaciones, donde existen unos enormes transformadores que bajan o transforman el voltaje de la energía adecuándolo para el uso industrial o doméstico. Es en las subestaciones donde comienza el proceso de distribución de la energía a través de las redes urbanas de transmisión. Una vez esta energía es distribuida, se destina para diferentes usos. En la industria para motores, máquinas, herramientas eléctricas, iluminación. Para uso doméstico en redes internas, alumbrado, equipos de oficina, electrodomésticos, entre otros. La energía obtenida por el proceso anterior se caracteriza por ser alterna. La energía eléctrica continua se obtiene de acumuladores como las baterías. Esta es una corta explicación de los tipos de generación de energía eléctrica. Creo que es el momento de conocer nuestras preguntas. Argos. ¿Cuáles son los elementos y variables físicas de la energía eléctrica? ¿De qué dependen los efectos nocivos de la energía en el organismo? ¿Cómo se puede sufrir un choque eléctrico? Los elementos o variables físicas de la energía eléctrica son la fuente de voltaje, la resistencia y la corriente eléctrica. Argos, comencemos con la definición de estos términos. La fuente de voltaje o tensión. Así como lo dijimos al empezar, la fuente de voltaje o tensión se puede obtener de turbinas, motores generadores de electricidad o de baterías. En un circuito eléctrico podemos encontrar los siguientes elementos: la fuente, la carga, el interruptor, el fusible y los conductores eléctricos. En corriente continua, el conductor positivo es rojo y el conductor negativo es negro o de color verde-amarillo. La fuente nos entrega la energía eléctrica en forma de diferencia de tensión o voltaje. La carga nos permite convertir la corriente en otras formas de energía, en este caso luz y calor. El interruptor nos permite el control de la corriente, que ésta pase o que no pase. El fusible nos permite evitar que el circuito tenga sobrecarga. Los conductores, con sus debidos calibres, de acuerdo al tipo de circuito, nos permiten el paso de determinada corriente.
La carga en un circuito eléctrico está representada por la bombilla y se da en términos de resistencia eléctrica con su unidad de medida, el ohmio. La corriente eléctrica es el paso de electrones a través del circuito. Este número de electrones por unidad de tiempo, en este caso el segundo, se dice que es la corriente eléctrica que va desde el polo negativo hacia el polo positivo. La corriente se da en coulomb sobre segundo, que equivale a 1 amperio. En el circuito eléctrico podríamos relacionar las tres variables que son voltaje, resistencia y corriente eléctrica. Así, un voltio que nos entrega la fuente en una resistencia de 1 ohmio nos provocará una corriente de 1 amperio, teniendo muy en cuenta que el valor de corriente límite de seguridad para el cuerpo humano es de 25 miliamperios. Con el conocimiento de los efectos y de las variables físicas de la energía eléctrica, podemos establecer que la gravedad de los efectos de un choque eléctrico en el cuerpo humano depende ¿de qué, Argos? La gravedad de los efectos de un choque eléctrico en el cuerpo humano dependen de la intensidad de la corriente, frecuencia de la corriente, la resistencia eléctrica del cuerpo humano, la trayectoria de la corriente. Mucho cuidado. Recuerde que la intensidad o cantidad de corriente eléctrica es la que causa los efectos nocivos en el organismo humano. Intensidades peligrosas se pueden encontrar en la mayoría de los equipos y herramientas eléctricas. Frecuencia de la corriente. La frecuencia es la causa de paro cardíaco en gran número de accidentes por choque eléctrico, debido a que interfiere con la frecuencia de los impulsos eléctricos del corazón. La resistencia eléctrica del cuerpo humano. No es constante, sino que esta presenta variaciones en la característica de la piel en el punto de contacto con el conductor energizado, la piel por donde sale la corriente, los tejidos y órganos internos, el estado anímico, entre otros. La resistencia de la piel tiende a aumentar su capacidad dieléctrica cuando está seca y es de gran espesor. Por el contrario, es baja cuando la piel está húmeda y es fina. Trayectoria de la corriente en el cuerpo. La trayectoria de la corriente es muy importante en caso de un accidente por choque eléctrico, ya que si el contacto permite que la corriente pase cerca o atraviese el corazón, puede producir un paro cardíaco. Por ejemplo, este taladro, si tuviera el cable pelado, al trabajar con él, pongo la mano en una superficie metálica. ¿Qué sucede? Permito que la electricidad pase a través del taladro, cruce por mi brazo, y al tocar la superficie metálica estoy creando una masa y cerrando el circuito, y así se ocasionaría un grave accidente. Bien, hasta el momento hemos conocido la secuencia de la energía eléctrica desde su generación, transmisión, distribución y uso. También hemos visto los elementos constitutivos de la energía de la que dependen los efectos nocivos en el organismo humano y cómo se puede poner un trabajador en contacto con esta. Argos, recuérdanos las preguntas. ¿Cuáles son los elementos y variables físicas de la energía eléctrica? ¿De qué dependen los efectos nocivos de la energía en el organismo? ¿Cómo se puede sufrir un choque eléctrico? No se vayan, después de estos mensajes conoceremos otras características de la energía eléctrica. Continuemos con nuestro aprendizaje. Argos, ¿tienes más preguntas? ¿Qué efectos puede desencadenar la energía eléctrica en el organismo humano? ¿Existen mecanismos de seguridad para prevenir el choque eléctrico? Muy pocas personas se dan cuenta que la baja tensión también produce corrientes peligrosas que pueden causar accidentes mortales. Esta actitud se presenta entre operarios que trabajan en el ramo eléctrico, en el que existe la creencia de que 110 voltios no pueden ocasionar ninguna lesión grave. Nuestro invitado Wilfredo Urrego nos explica cómo la corriente alterna causa efectos nocivos en el organismo humano. Al trabajar con energía eléctrica es muy importante tener en cuenta su límite de seguridad para corriente. Este es de 25 miliamperios. Entre 9 y 25 miliamperios
Se produce un fenómeno llamado tetanización que consiste en que los músculos de todo el cuerpo se contraen, especialmente los de la respiración. Con ello es posible tener un paro respiratorio. Por encima de 25 miliamperios se presenta la electrofusión, que se caracteriza por fibrilación ventricular del corazón, que lleva al paro cardíaco, y por las graves quemaduras corporales en los puntos de contacto por donde entra y sale la corriente. Existen otras manifestaciones de la energía eléctrica que pueden presentar riesgos para el hombre. Esto es cierto, Argos. Por ejemplo, la electricidad atmosférica y las cargas estáticas. La electricidad atmosférica se refiere a los rayos. Su gran cantidad de energía desatada puede causar graves daños a estructuras que no se encuentren protegidas con sistemas de pararrayos, produciendo así muertes a personas y animales. Por esta razón es indispensable la protección de los edificios con la instalación de pararrayos. Las cargas estáticas en empresas pueden ser producidas en materiales no conductores, tales como bandas y correas en funcionamiento, estructuras de vehículos, plásticos, movimiento de líquidos, entre otros. Lo peligroso en este caso puede ser que las chispas que éstas desprenden entren en contacto con polvos, gases, líquidos inflamables o explosivos. La prevención de este riesgo se logra con una buena comunicación permanente y efectiva con tierra, de los bastidores, recipientes, depósitos cerrados o estructuras. Con el fin de generar una actitud preventiva ante la posibilidad de sufrir un choque eléctrico, aquí, en este curso preparado por el SENA, le daremos algunas recomendaciones que debe tener en cuenta. Sin embargo, para ampliar esta información puede consultar nuestra cartilla y visitar la página web. Normas de seguridad para trabajar con energía. Cuando trabaje con energía eléctrica, siempre deberá tener en cuenta las 4 reglas de oro básicas. Del circuito. Condenación de los controles. Verificación de la ausencia de tensión. Puesta a tierra y en cortocircuito. Corte visible del circuito. Para aislar la instalación sobre la que va a trabajar, se debe verificar sobre cada conductor la apertura de los interruptores, ya sean fusibles, cuchillas o breques. Condenación de los controles. Usted debe garantizar que se mantengan abiertos los interruptores del circuito por medio de candados y avisos. Verificación de la ausencia de tensión. Para asegurarse que no hay tensión, revise el circuito en alta tensión con la pértiga de neón, o si está en baja tensión con un voltímetro o chequeador. Nunca olvide comprobar el funcionamiento del dispositivo chequeador antes y después del procedimiento. Puesta a tierra y en cortocircuito. En ambos lados de la zona de trabajo se deben conectar entre sí las líneas para cortocircuitarlas y estas con tierra para protegerse de retornos de tensión, tensiones inducidas o sobretensiones atmosféricas. Estas son las 4 reglas de oro, pero también debemos tener en cuenta la protección del personal. En todos los casos que se trabaja con energía eléctrica se debe garantizar que la corriente es de 0 amperios. Acción de aislamiento. El aislamiento se logra por medio de guantes dieléctricos, tapetes de hule, tablas secas, entre otros. No olvide mantener su piel bien seca. Hay unas normas generales y específicas para la protección de circuitos, equipos y usuarios de energía eléctrica indispensables. La práctica de estas reglas en cada momento evitará accidentes y, por supuesto, las secuelas de los mismos. Apliquemos estas normas, no solo en nuestra empresa, sino en nuestros hogares. Así tendremos la garantía de trabajar y vivir en ambientes seguros. Las herramientas eléctricas deberán ser revisadas antes de ponerlas en funcionamiento, para corregir posibles aislamientos defectuosos o conexiones rotas. No use herramientas de mano con voltaje superior a los 120 voltios sin conexiones a tierra. Los operadores de herramientas eléctricas no deberán trabajar sobre pisos húmedos o pisos metálicos, y su ropa debe estar totalmente seca. Las cajas de distribución de fusibles e interruptores se mantendrán en perfectas condiciones de funcionamiento. Además,
deberán estar tapadas para evitar riesgos de accidente. Los generadores y transformadores eléctricos situados en los lugares de trabajo deben estar aislados por medio de barreras o dispositivos de protección. No se debe permitir la entrada de personal extraño y deben tener avisos de precaución. Los trabajadores que realizan labores en tendidos eléctricos deben usar elementos de protección como correas o cinturones de seguridad, los cuales deben ser de cuero o cordobán con agarres de madera dura o fibra. Espuelas de linero, anteojos de seguridad con lentes oscuros o coloreados, alfombras y cubiertas de goma, cascos dieléctricos y ropa sin accesorios metálicos. No se debe sobrepasar la protección del límite máximo permitido por el circuito. Los conductores eléctricos deben estar bien protegidos. Todos los circuitos eléctricos deben estar señalizados. Todos los sistemas eléctricos deben tener sus planos. Los tomacorrientes de motores deben estar bien ubicados y protegidos. Argos, recuérdanos las preguntas. ¿Qué efectos puede desencadenar la energía eléctrica en el organismo humano? ¿Existen mecanismos de seguridad para prevenir el choque eléctrico? En nuestro próximo video, veremos las sustancias y materiales químicos, destacando las diferentes presentaciones que estos asumen debido a su fabricación o cambios que sufren durante su uso y manejo. Además, los diversos efectos fisiopatológicos que estos pueden causar en el trabajador que se expone a ellos durante la realización del trabajo. Presentaremos las normas de seguridad e higiene para el transporte, almacenamiento, uso y señalización exigidas. Nos vemos en nuestro próximo programa. Argos, en contacto. Los veré en el próximo capítulo.